México 68 inició con el sueño de mostrar el país ante el mundo y terminó marcando el rumbo del olimpismo. 40 años después, los 19º Juegos Olímpicos de la era moderna son un recuerdo que vale la pena revivir. Esa edición de la máxima justa deportiva cambió el rostro de la Ciudad de México y fue el escenario de la mejor actuación de un equipo nacional en Juegos Olímpicos. También registró hazañas por parte de atletas extranjeros que a la fecha están en la memoria de millones de personas. Es la Olimpiada, por ser mexicanos, la más sentimental, la más vivida. Es algo inolvidable. Todos los detalles, la Olimpiada cultural, la forma de convivencia de todos los mexicanos para los extranjeros. En aquel entonces, México era un país de 46 millones de habitantes que se había transformado desde la Segunda Guerra Mundial. La economía crecía más de 6% anualmente y los jóvenes disfrutaban un ritmo nuevo. Estaban muy de moda entonces también los Beatles. Y soy de frontera, mexicana, y entonces pues oíamos todo tipo de música. Las fiestas de provincia que eran tardeadas, no fiestas de noche, como en estos tiempos. Yo tenía 17 años, en el 68, era un muchacho como cualquier muchacho de preparatoria, estaba en segundo de prepa. Me gustaba mucho la música de rock and roll, la música de los 60s, los Doors, los Creedence, los Beatles. Esa era la música que escuchábamos todos, yo creo, todos los jóvenes. En la ciudad escuchábamos ese tipo de música y me gustaba mucho. Cuando llegué a México, encontré completamente diferente México que conocía de libros, de primeras películas que llegaron allá. Eran películas con duros y con duros temas agrarios, revolucionarios, todavía sino blanco-negros, y ya no encontré así como siempre pintaron un Pancho con orongo sentado abajo de un órgano y pintando, no, era país completamente, y sobre todo Ciudad de México era un país de puje, un país de progreso grande, sí. Bueno, muchas cosas estaban en manos de los militares, no nada más el deporte, ¿no? Teníamos 15,000 estudiantes en nómina. Cuando empiezan las inquietudes sociales de la juventud en Berkeley, en Stanford, en Berlín, en París, es en mayo de 68. Los muchachos que trabajaban con nosotros pasaban la manifestación, bajaban, se incorporaban a la manifestación. Terminaba la manifestación, regresaban y seguían trabajando en la Olimpiada. Eran los mismos. Obtener la sede de los Juegos Olímpicos no era una tarea sencilla. Fue necesaria una labor de promoción internacional que llevaron a buen fin el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, y el máximo dirigente deportivo del país, el general de división José de Jesús Clark Flores. ¿Qué hizo General Clark? Escuela militarizada de entrenadores, Instituto Nacional e Instituto Central del Deporte. Para mi papá fue un sueño. Él soñó siempre que los Juegos se realizaran en México. Fue una meta cumplida. Incluso la prensa ya en 63 mencionó que si eran los Juegos para México o el sueño de Clark Flores. Pero el problema es otro. El problema es rescatar el nombre de México como un país capaz de realizar los Juegos Olímpicos. El Estadio Azteca, el Auditorio Nacional, el Estadio Olímpico Universitario, el Teatro Insurgentes y la Arena México eran parte de la infraestructura que el país ofreció al lanzar su candidatura.
el libro Petición de Sede, el libro que sirvió para mostrarle al mundo lo que era México y lo que era capaz de organizar. Nuestra nación ganó la sede a Estados Unidos, Francia y Argentina. Sin embargo, fue una decisión que no todos recibieron con agrado. Los atletas caerán como moscas, dijo el deportista alemán Manfred Kinder cuando se supo que el país albergaría los Juegos. Se refería a la desafiante altura de la Ciudad de México, 2.240 metros sobre el nivel del mar. 4 años después, la realidad echaría abajo esta crítica. Por lo pronto, la prioridad era la construcción de los escenarios para las competencias. Quienes realmente organizaron los Juegos desde México fue primero el presidente López Mateos, ya expresidente, y que fue nombrado por el presidente Díaz Ordaz como presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos. Ya enfermo, desde luego ya enfermo. Al agravarse su estado de salud, lo sustituye alguien que yo considero un gran hombre, que es el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Yo estaba terminando en esa época, en 63, cuando nos otorgan la sede, estaba terminando el Museo de Antropología. Entonces no tuve oportunidad de ir a ver la Olimpiada de Tokio. Estaba terminando el museo. Pero sí me empecé a preparar en las instalaciones como arquitecto. México 68 transformó la cara de la ciudad. El Palacio de los Deportes Juan Escutia, la Alberca Olímpica Francisco Márquez, el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, el Velódromo Agustín Melgar, la pista de remo y canotaje Virgilio Uribe y la Sala de Armas Fernando Montes de Oca enriquecieron el acervo arquitectónico de la capital. Pero el comité organizador no se conformó con remozar y edificar los recintos olímpicos y se propuso rescatar la esencia de las antiguas justas helénicas cuando a la par de las pruebas físicas se realizaban encuentros culturales. Mi primer paso fue enterarme a fondo de lo que eran los Juegos Olímpicos. Me enteré y me dio muchos márgenes de acción que en los Juegos Helénicos había 7 eventos culturales y 7 eventos deportivos. Mi cuerpo de redacción era José Revueltas, Juan García Ponce, Huberto Batis, Vicente Melo. En teatro, pues vino el teatro de Luis Jouvet, el de Maurice Bellart, vino hasta el popular Maurice Chevalier.